Es un dispositivo de 3 capas con 3 terminales que permite trabajar bien como interruptor o bien como amplificador. Amplificador ya hemos visto que es imprescindible establecer el punto de operación. Y después del punto de operación establecer la recta de carga, ¿verdad? Para poder ver los parámetros donde va a trabajar el transistor en corriente directa. Y después de ello, es necesario ver cómo las señales en AC atraviesan, por así decirlo, al dispositivo, ¿no? Quien permite hacer ese acople entre corrientes en DC, diré voltajes y corrientes en DC y voltajes y corrientes en AC, vimos que eran esos capacitores de acople, ¿verdad? Son los que permiten que tanto en la base como en el colector fluctúen tensiones en corriente directa y en corriente alterna. Habíamos visto ya el valor de la ganancia de voltaje. Nosotros ya sabíamos que el transistor tiene una ganancia, ¿no? Que estaba definida por la corriente del colector, era igual a una ganancia beta por una corriente de base, ¿no? Pero esa no era la ganancia final en voltaje que tenemos cuando amplificamos señales de audio o señales en AC, sino que iba a estar delimitada por una resistencia interna del emisor y la resistencia del colector, claro, para el caso de configuración de polarización fija, ¿sí? Y además notamos que en este tipo de polarización y en todas las que vimos, divisor de voltaje y emisor de estabilizado en el emisor, son desfasadas 180 grados. Quiere decir que el terminal o la punta positiva de entrada va a salir inversa en la salida, ¿verdad? Pero con una ganancia de 280.37. Las ganancias son adimensionales. Se establecen entre valores de entrada sobre valores de salida. Vimos que teníamos una gran ganancia por sobre la entrada, ¿sí? Quiere decir que nosotros nos hemos apegado o hemos logrado hacer una configuración de tal forma que hemos ganado corriente de colector. Esta partecita sí le hicimos una recta de carga. Ya, este era del mismo ejercicio, ¿no? Vimos que por acá tenemos 12 voltios, ¿no? Sin embargo, si queremos hacer, y por acá 5.64 miliamperios, si quisiéramos hacer una recta más acertada a lo que tenemos ahí, nuestra pendiente tendría que ser un poquito más echada, ¿verdad? Un poquito más echada con respecto al eje Y, que es el de la corriente de colector. Cuando pasa eso, quiere decir que nosotros estamos trabajando, llegando muy cerca a los límites de saturación, y habíamos dicho que cuando llegamos mucho a los límites de saturación, tenemos mayor ganancia, ¿no? Por ejemplo, aquí, ¿quién delimita la recta de carga? Pues es el voltaje de polarización que vemos aquí, que era 12 voltios, y la corriente de saturación. Por lo tanto, nuestro punto de operación siempre tendrá que estar en un punto intermedio, ¿sí? ¿Por qué? Porque si lo hacemos muy hacia la izquierda, tendremos a entrar a la zona de saturación, ¿verdad? Pero ganamos más ganancia, ¿no? Si nos acercamos más a la zona de saturación, aumentamos la corriente de colector, ¿sí? Por ende, aumentamos ganancia en nuestro transistor, ¿sí? Sin embargo, corremos el riesgo de entrar a la zona de saturación. Y por el contrario, si nos vamos hacia la derecha, vamos disminuyendo corriente de colector y vamos perdiendo ganancia, ¿sí? Por lo tanto, el punto de operación es necesario fijarlo en un punto intermedio, ¿no? Por ejemplo, aquí tenemos 12 voltios, hemos fijado un punto de operación de 6.83 voltios, pues es bastante bueno, no estamos como en la mitad.
¿Qué otra cosa? Si fijáramos el punto de operación muy hacia la izquierda o muy hacia la derecha, también corremos el riesgo de recortar la señal de entrada. Esa señal de audio que yo estoy mandando tiende a cortarse, ¿no? A cortar ciertas partes de la señal y por lo tanto voy a tener una señal distorsionada a la salida, ¿sí? Entonces, ese es el punto de fijar la polarización adecuada del transistor. Bueno, la verdad es un tema un poco más complejo, el amplificador, hay que ver algunos otros parámetros como el capacitor, pero eso se ve en filtros, que ya verán el otro semestre, pues sin embargo espero que haya, de alguna forma, se haya entendido el funcionamiento de un transistor como un amplificador. Dicho esto, vamos a hacer un resumen del transistor como un amplificador. Y vamos a ver ahora el transistor como un interruptor. Yo les había hecho énfasis varias veces que ustedes ya habían hecho, ¿verdad? Ya hicieron en la práctica de activar la bobina del relé. Ustedes ya habían trabajado con el transistor como un interruptor, ¿verdad? Esta bobina se activaba con voltaje de corriente continua. En este caso, por ejemplo, era 5, 9 voltios, 12 voltios, ¿no? Y por aquí había un diodo, ¿no? Si lo recuerdan, y esto ingresaba al colector del transistor. Y por el lado de acá teníamos el emisor, que lo habíamos mandado directamente a tierra. Y por aquí teníamos a la base, ¿verdad? Que estaba definida mediante una resistencia de base. Y por acá tenemos el pin de Arduino, ¿no? Y Arduino me daba entre 0 voltios o 5 voltios, ¿verdad? Esa es la definición de un pin digital de Arduino. Recordando la definición del transistor, habíamos dicho que la corriente que entra por la base sale amplificada entre el colector y el emisor. Es decir, es como si aquí tuviéramos un interruptor, se cierra o se abre, ¿verdad? Pues en esta definición del transistor como interruptor se mantiene esta definición más fielmente, o se puede ver de manera más clara que en el amplificador, ¿sí? ¿Qué quiere decir? Nosotros queremos que se comporte como un interruptor cerrado o bien como un interruptor abierto. Eso es lo que queremos que el transistor funcione, ¿no? Para activar carga. Para hacer esto va a tener que pasar de la región de corte a la región de saturación de manera instantánea, ¿sí? La región de corte, decíamos que aquí, pues básicamente la corriente de base era 0 y por ende la corriente de colector era 0, ¿sí? Y la región de saturación habíamos dicho que era cuando el voltaje colector-emisor era 0, ¿verdad? Y tiene sentido si vamos a la analogía de los transistores. Vamos, digamos que voy a redibujar el circuito, voy a aislar esta parte y voy a redibujar como normalmente nosotros hacemos, ¿no? BCC, ¿verdad? Y generaba una corriente de colector y por aquí había un voltaje colector-emisor, ¿verdad? Y por acá había una corriente del emisor, ¿verdad? Recordando lo que ya hicimos en los circuitos de polarización, ¿sí? Por lo tanto, nos damos cuenta que al suministrar un voltaje de corriente continua se polarizan los terminales, en este caso voltaje colector emisor, y por acá era el voltaje base emisor, ¿sí? Pero me dice que para que entre a la zona de saturación el voltaje colector emisor debe ser 0. Y sabemos que cuando un voltaje es igual a 0, se convierte en ¿qué? En cortocircuito, ¿verdad? En cortocircuito. Entonces, se cierra el interruptor, ¿sí? Entonces, cumple con el parámetro de entrar en la zona
de saturación, ¿no? Que el voltaje colector-emisor es 0. Entonces, por lo tanto, vamos a hacer la analogía, vamos a quitar por el momento esta parte. ¿Sí? Vamos a quitar por el momento esta parte, voy a borrar. ¿Ya? Entonces, por aquí, yo me voy a conectar a un voltaje VCC, que es el mismo que voy a aplicar, o puede ser diferente al que aplicó por acá, ¿no? Para que el transistor funcione como un interruptor, yo debo garantizar que haya 0,7 voltios entre la base y el emisor, ¿no? Sabemos que es un valor constante, ¿verdad? 0,7 voltios, ¿sí? Pero este voltaje de base no debe ser mayor a esos 0,7 voltios. Es decir, que para que funcione como un interruptor, yo tendría que aplicar aquí un voltaje o una terminal o un voltaje de 0,7 voltios. ¿Sí? Entonces colocaría una fuente de 0,7 voltios que permita garantizar esa polarización, ¿verdad? Sin superar ningún voltaje en esos terminales. Entonces, digamos que primero mando 0. Si mando 0 voltios, no circula nada, el voltaje colector-emisor no se hace 0, no se polariza nada, ¿no? Por aquí voy a poner una carga. Voy a simular así nomás, ¿no? Una carga. Muy bien. Mientras que, por el contrario, si yo efectivamente le garantizo a esta fuente de tensión 0,7 voltios, ¿sí? Se polarizó en directa el diodo, ¿verdad? Por lo tanto, existe un flujo de corriente de base, ¿verdad? Y el voltaje colector-emisor se hace 0, por lo tanto se satura, entramos a la zona de saturación. Y ahora sí, la carga, lo que tenga aquí, empieza en funcionamiento. ¿Sí? Y eso es todo como interruptor. El detalle que viene para el transistor, para poder utilizarlo el transistor como un interruptor, es limitar estos 0,7 voltios, ¿verdad? Entonces, para hacer eso, por ejemplo, en el pin del Arduino que ustedes tenían en la práctica, Arduino, ¿qué nos da? 0 voltios y 5 voltios, ¿verdad? Entonces con Arduino en 0 voltios no pasaba nada, entraba en la región de corte sin ningún problema. Entraba en la región de corte sin ningún problema y abierto. Pero el problema estaba cuando mandaba 5 voltios y yo necesito garantizar 0,7 voltios. Entonces aquí lo que se hace es utilizar una resistencia de base y en este caso pues más o menos una resistencia de base grande, ¿no? Sabemos que ¿cuánto caería aquí? Tendría que, si aquí cae 0,7 voltios, ¿cuánto tendría que caer acá? Aquí tendría que caer 4,3 voltios, ¿verdad? Para garantizar que no superemos los 0,7, ¿verdad? Por lo tanto, si yo necesito 4,3 voltios, ¿verdad? Eso es lo que yo necesito. Por ejemplo, bueno, en este caso voy a poner ahí, puse una corriente de 1 kiloohmio y tengo una corriente de base. Bueno, no es la manera más adecuada de describir, pero vamos a hacerlo ahí, ¿no?
A ver, vamos a calcular primero esta corriente. ¿Cuánto es 4.3 para 1 kilo ohmio? Es 4.3 microamperios, ¿verdad? Microamperios, ¿no? Entonces, de esa forma yo garantizo, ¿no? Por ejemplo, Es miliamperios. Sí, ¿Miliamperios? Ya, muy bien. 4.3 miliamperios, ¿no? Entonces, nos damos cuenta, ¿no? El punto es limitar el voltaje en este punto de tal forma que no caiga más de 0.7 por acá, ¿sí? Por ejemplo, si aquí yo tuviera, en vez de 5 voltios, por ejemplo, estoy suministrando 2 voltios. Entonces, yo tendría que garantizar aquí 2.3 voltios, por ejemplo. 2.3 voltios. Entonces, para mí lo más fácil es manejar 1 kilo ohmio, ¿no? Porque multiplicado por la corriente me va a dar miliamperios. O, por ejemplo, si quiero limitarlo ya a microamperios, tendría que trabajar con 100 kilo ohmios. Si tal vez mi transistor no supera los miliamperios, ¿verdad? Entonces tendría que trabajar con una resistencia mayor o una resistencia de 10 kilo ohmios si quiero limitar en 10 microamperios. ¿Sí? No sé si está entendido esa parte, ¿no? Yo he utilizado una resistencia de 1 para multiplicar por el valor de voltaje que necesito y de esa forma se me hace mucho más fácil el cálculo, ¿no? Ustedes que hayan visto el transistor como un interruptor, pues casi siempre hay acá 1 kilo ohmio porque casi siempre es activado por un Arduino o por algún otro circuito de control de voltajes bajos, ¿sí? Bueno, no sé si está entendido esta parte. ¿Alguna pregunta, chicos? Bueno, creo que está bastante entendido, ¿no? El interruptor, pues hay que limitar únicamente que caigan 0.7 voltios. Y pues por lo general, como cuando lo utilizamos como un interruptor, es como que viene de un circuito de control, trabajaremos en valores de 0 a 5 voltios. Y por lo tanto, pues siempre tendremos resistencias de 1 kilo ohmio, 10 kilo ohmios, en ese orden, ¿no? Y pues aquí saber que al trabajar como interruptor solo puedo activar cargas de corriente directa y solo puedo hacer con estas cargas prenderlas o apagarlas. No puedo hacer nada más con el transistor como un interruptor, ¿verdad? Y con el transistor como un amplificador necesito cargas en AC y puedo irlas amplificando, ¿no? Bueno, esto hasta aquí hemos llegado con el análisis de los transistores. No sé si alguien tiene alguna duda. No, y hasta aquí está entendido. Muy bien. Vamos a hacer esta parte que ustedes habían solicitado el día de ayer. Habían planteado que querían revisar un poco el funcionamiento del osciloscopio, ¿verdad? Ya, muy bien. Estoy cargando por acá. Se demora un poquito mi computadora. Ya, muy bien. Vamos a ver el comportamiento del osciloscopio. ¿Ya? Entonces, ustedes ya saben qué es el osciloscopio, ¿verdad? Es un
dispositivo que permite visualizar señales, ¿verdad? Entonces tengo aquí mi osciloscopio. Para ello yo voy a simular un poquito la práctica que ustedes tienen que haber hecho la vez anterior, ¿no? Ya. Donde ustedes, bueno, algunos trabajaron con transformadores, otros con un alternador. Vamos a hacer esta práctica con el alternador. Muy bien. ¿Y qué más? Vamos a poner un puente de diodos. Bridge, 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 bridge. Pongámosle S. Ok. Ya, yo estoy haciendo mal, pero bueno, ya vamos a poner ahí. Bridge. Muy bien. Entonces vamos a conectar nuestro puente de diodos, ¿verdad? Era de esta forma. Teníamos por aquí una puesta a tierra. Y este era el puente de diodos. Pero para poder visualizar, yo el voltaje, yo por eso les decía que lo hay, necesito una resistencia, ¿sí? Si no, no voy a poder ver cómo cae el voltaje. Entonces, para ello, voy a coger una resistencia cualquiera, la voy a colocar por aquí, ¿sí? Bien. Más abajo para cogerlo ahí. Muy bien. ¿Verdad? Y por acá voy a necesitar una puesta aquí. Acá para manejar Proteus es mejor tener un mouse. Mickey Mouse. Ya. Entonces, bueno. Antes de hacer, vamos a hacer mejor con un diodo pequeño. Bueno, vamos a hacer con esto. Ya. Voy a poner el alternador. Recuerden que el valor de amplitud no es el valor eficaz. Por ejemplo, yo aquí voy a poner 130, ¿no? Y recuerde que el valor eficaz es el valor medido, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí voy a colocar para ver cuánto tengo. Le voy a poner 15 voltios. ¿No? Muy bien. Entonces por aquí yo le voy a poner mejor aquí 10 voltios. 10 voltios de amplitud, ¿no? Pero recuerden que era el valor eficaz. Se demora un poquito. Vamos a dejar esto por acá y... Bueno, este es un alternador que está fluctuando.
bueno, este es un alternador, ¿no? Entonces nos va a fluctuar la señal. Bajémosle la frecuencia. Bajémosle una frecuencia mucho más pequeña para poder estar a 1 hercio, ¿no? Bueno, que está bastante pequeña, igual esa, vamos a dejarle los 60 hercios. Muy bien. Entonces, para 10 voltios de amplitud, tengo 7 voltios RMS medidos, ¿verdad? En AC, ¿no? Esos son conceptos que vimos al inicio del semestre. Muy bien. El problema data en el manejo del osciloscopio. ¿Cuál es el problema que data del manejo del osciloscopio? Que el osciloscopio va a medir todo lo que vaya a medir, él lo va a medir con respecto a tierra. ¿Sí? Por ejemplo, yo aquí quiero medir esta entrada que está ingresando, ¿verdad? Esta entrada sinusoidal que ingresa al puente de diodos. Y por acá yo quiero medir el voltaje de salida. ¿Qué es lo que pasa? Por ejemplo, el terminal A, perdón, me va a medir este punto A en el que me he conectado con respecto a tierra que tengo acá abajo. Y el punto B me va a medir en esta resistencia con respecto a tierra, ¿sí? Porque el osciloscopio siempre tiene que medir el punto con respecto a GND, ¿sí? Entonces vemos que la señal del canal A no sale una señal sinusoidal, ¿verdad? Y la del canal B, que es el rectificador de onda completa, sí sale bien, pero sale un poco desfasado, ¿no? Con respecto al eje, ¿sí? ¿Por qué? Porque estamos haciendo mal la medición con el osciloscopio, ¿sí? Nosotros aquí, al darnos cuenta, perdón, al revisar el osciloscopio, hay una parte, si nos damos cuenta aquí, si nos damos cuenta aquí, aquí dice A más B, voy a abrir aquí, voy a abrir acá. No. Si nos damos cuenta aquí, hay un valor que dice invertir señal y que puedo sumar las señales entre A y B. Y en el canal C me dice lo mismo, que puedo invertir la señal y sumar C más D. Es decir, solo puedo sumar señales entre A y B y señales entre C y D. Pero, ¿para qué quiero esto? Ya. Muy bien, nosotros sabemos que el voltaje es una diferencia de potencial, ¿sí? Por lo tanto, para yo poder tener correcta la medida, muy bien. Tengo un mouse aquí a la mano. Vamos a hacerle eso. Ya, muy bien. Disculpas ahí. Ya. Entonces nos dimos cuenta que
que la señal de entrada no salía sinusoidal, salía una señal que nada que ver. ¿Por qué? Porque mide con respecto a tierra. Entonces, para poder hacer eso, yo sé que una diferencia de potencial, digamos el caso, el voltaje A, B, yo sé que es igual al voltaje o la diferencia entre el punto A y el punto B. Yo sé que eso es una diferencia de potencial. Yo, por ejemplo, voy a decir que este es el punto A y este es mi punto B. ¿Sí? Entonces, yo tendría que medir con respecto al punto de acá abajo. Voy a usar mejor aquí. Con respecto al punto A. Voy a poner aquí. Ya. Muy bien. ¿Sí? Entonces, yo le voy a dar play a mi osciloscopio, ¿sí? Y vemos que sigo teniendo mala señal, entonces yo tengo que ajustar. Primero yo estoy trabajando con el canal A y B, por lo tanto yo voy a apagar los otros canales. Después, para poder trabajar mejor, voy a colocar en posición de 0 a mi señal, ¿sí? Como también estoy trabajando con la señal de B, también la voy a posicionar en la parte de abajo, ¿sí? Vimos que la señal de entrada tenía una amplitud de 10, ¿sí? Por ejemplo, voy a apagar la señal de acá, ¿sí? Entonces, por ejemplo, yo veo aquí diferentes acoplos, ¿no? Por ejemplo, aquí en la parte derecha hay diferentes acoplos, ¿no? Por ejemplo, tengo para señales puramente en AC, necesito proporcionarle el valor en AC. Pero si yo no estoy seguro que la señal es puramente en DC, tendré que hacerle un acoplo mediante el acoplo en DC. Es decir, voy a mover por acá para ver qué me da la señal. Ya. Por ejemplo, ahí, como esta es una señal puramente AC, no pasa nada. Por acá, GND es para verificar dónde está el 0 de la posición del osciloscopio y por acá para apagar el canal, ¿sí? Yo le voy a dejar en AC. ¿Sí? Le voy a dejar en AC. Entonces, estos son los acoplos, ¿sí? Por aquí vemos en los canales que hay una perillita, ¿verdad? Estas perillitas vemos que fluctúan en valores de voltios o milivoltios. Pues este es el valor del eje Y. El eje Y, que puede ser en voltios o milivoltios, ¿sí? Entonces, por ejemplo, yo voy a posicionar el 0, ¿sí? Voy a posicionar el 0, por ejemplo, en este caso, voy a verificar que efectivamente mi señal empieza en 0. Si se dan cuenta, este es el punto en el que empieza en 0. Ya. Entonces, vimos que el punto que empieza en 0 es este, ¿verdad? Entonces, yo cuento hacia arriba cuántos cuadros tengo. Por ejemplo, yo aquí tengo un cuadro y por aquí tengo la mitad de un cuadro, ¿sí? Es decir, yo tendría 1.5, ¿sí? 1.5 dividido por 5, ¿cuánto me da? Miren, multiplicado por 5, 1.5 por 5. ¿Cuánto me da eso? ¿1.5 por 5 dijo Inge? 7.5. Ya, muy bien. Quiere decir que aquí esta señal